Gracias. Gracias. Bien, pues vamos a continuar. Ya tenemos a nuestra última ponente, la licenciada Edith Navas Salas, a quien me es grato presentarles. Les voy a compartir un poco de su semblanza. Ella es logoterapeuta y máster en humanidades por la Fundación Sofía en Palma de Mallorca, España. Ha enriquecido su trabajo y su formación académica estudiando ética y bioética en la Facultad de Medicina, antropología de la muerte en un seminario permanente a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuidado paliativo y psicooncología en diferentes certificaciones hospitalarias de tercer nivel. También tiene estudios en filosofía e historia y de literatura en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ofrece conferencias magistrales, pláticas, cursos y talleres. Hoy se encuentra trabajando en la práctica del acompañamiento tanatológico de manera privada y siendo docente en la UNAM y en diferentes universidades privadas y hospitales, como en el Hospital de la Raza. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Roxana. Qué bonita presentación. Te agradezco mucho. Estoy encantada de poder estar con ustedes. Espero que sea una hora muy provechosa y que le podamos sacar jugo. Y pues ustedes me dicen cuándo comenzamos. Adelante, maestra, el espacio es suyo. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a compartir pantalla para que veamos las diapositivas. De inicio, posiblemente ustedes vean que las diapositivas tengan mucha información. La verdad es que se lo voy a dejar al comité organizador la información, pero es más importante para mí lo que vamos a platicar. Va a ser más relevante. Y bueno, ustedes me dicen si se puede ver la pantalla. Ya la observamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme acomodo yo, les suplico un minuto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si se ve completa la pantalla, ¿está bien? No, aún no. Ahora sí, creo que ya, ¿verdad? Listo, gracias. Súper, maravilloso. Bueno, vamos a comenzar. Creo que escuchando a la maestra María de los Ángeles, que tuvo una exposición magnífica, nos damos cuenta de que va a ir muy ligado lo que estamos hablando con lo que yo voy a hablar ahora. Vamos a también hablar acerca de las vinculaciones, para que nosotros podamos entender el asunto de se llama nuestras pérdidas, nuestras ganancias, así se llama nuestro tema. Necesitamos saber acerca de las vinculaciones, que sí son sumamente importantes. Dentro de este ámbito, tenemos que considerar, como nos decía la profesora, que las vinculaciones se comprenden más fundamentalmente cuando nosotros entendemos una pérdida. Las pérdidas pueden sobrevenir de manera emocional o física, y todos los seres humanos, desde que nacemos, estamos estableciendo relaciones vinculatorias con muchas cosas que son significantes para nosotros, no solamente las personas. Pero hablando específicamente de las relaciones interpersonales, efectivamente, las más potentes y las más intrínsecas para el ser humano es cuando somos cuidados y somos pequeños. Es ahí donde se relaciona uno con una sensación de confianza, con una sensación de fe, de esperanza, porque seguramente desde temprana edad vamos a ir cumpliendo papeles definitivos en la vida. Definitivos me refiero a cómo nos estamos relacionando con el otro y con las cosas que son de nuestra importancia. Ya veremos más adelante cómo este tipo de vinculaciones pueden ir cambiando, y de hecho un poquito las pérdidas nos obligan a que replanteemos esas vinculaciones. Pero por lo pronto, cuando nacemos y empecemos a ser cuidados y atendidos por alguien, vamos a empezar a hacer esos vínculos afectivos. Tiene mucho significado porque en todo el proceso de crecimiento de nuestra vida vamos a necesitar esa interacción, que se validen nuestras emociones, nuestros pensamientos. Posiblemente dentro de estas interacciones haya situaciones que se enriquezcan, algunas que sean frustrantes, algunas gratificantes, algunas que posiblemente pueden empobrecer o por el contrario le pueden dar una gran potencia al significado de nuestra vida. Entonces, vamos a entender que esos vínculos afectivos son los que hacen que de repente podamos entender que algo se vuelve una pérdida.
la ausencia de eso significativo, la ausencia de eso que me vinculó, puede representar una pérdida. Y ese vínculo, entre más íntimo, más intenso y más importante sea en esa relación afectiva para alguien, tanto mayor será el efecto devastador de su pérdida, ya sea esta definitiva o no. Puede ser, estemos hablando de una pérdida por muerte, pero también puede ser por separación, por abandono o por otras circunstancias. Pueden ser infinidad de maneras de entender una pérdida, siempre y cuando recuerden que ese vínculo afectivo ha sido íntimo, ha sido esencial, ha sido enriquecedor o ha sido potencialmente desarrollador en nuestras vidas. Así que tomando en cuenta eso, vamos a ver qué sucede cuando estamos ante una pérdida significativa para nosotros. Así, como les había dicho antes, en cuanto nosotros estamos identificando una vinculación que se ha roto, algo que le hemos dado significado por mucho tiempo y que ha sido muy perteneciente y muy íntimo, en cuanto identificamos que ya no está y la consideramos una pérdida, llamaremos a esa reacción una reacción de duelo y será proporcionalmente dimensional a lo perdido, al monto de lo perdido. Cuando me refiero al monto de lo perdido, no necesariamente es algo material, pero también puede implicar algo material. Es un monto afectivo, es un monto en la relación que tenemos con eso que se ha perdido. Puede ser un vínculo o no consanguíneo. Puedes tener una rotulación que califique esa relación en un rol. Por ejemplo, a veces consideramos que perder a la madre, perder a un hijo, perder a una pareja de vida podría ser una de las pérdidas más significativas, pero sí quisiera hacer hincapié que independientemente de lo que idiosincrásicamente pensamos sobre una pérdida, también tiene que ver esa biografía personal, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como algo que constituya algo significativo? Entonces, bajo esa premisa, de igual manera, la muerte, por ejemplo, la muerte de un amigo podría ser un colapso más fuerte que el colapso de un hermano de sangre. Algunas personas expresan que la pérdida de una pareja puede ser más significativa que la de un hijo. Algunos piensan que la pérdida de un hijo puede ser mucho más significativa que la de un esposo, que la de una madre. Aquí el asunto es que no juzguemos cuál es en qué cantidad vamos a medir el dolor o la significación de esa pérdida, porque como les digo mucho a mis alumnos y a mis pacientes, no existe un dolorómetro para que nosotros podamos identificar la intensidad de esa pérdida, porque lo único con lo único que contamos es con el dicho de la persona a la que estamos acompañando. Así que recordemos que una pérdida tiene estas características. Primero, debe venir de una vinculación muy íntima y muy importante para nosotros, que nosotros le demos significado. Segundo lugar, que nosotros nos demos cuenta que ya no tenemos o que estamos en ausencia de ese vínculo afectivo con alguien o con algo importante en nuestra vida. Y tercer lugar, que no es así como milimétricamente, pero es muy posible, la generalidad es que hay un shock suficiente como para entrar en duelo. Y otra cosa con la que vamos a terminar este asunto de las significaciones, no importa el rol, no importa el tiempo, no importa el valor, sino qué intimidad o qué relación hice, ¿no? Qué fuerza, qué significado le puse a eso o a esa persona con la que yo considero que estoy entrando en un duelo o que tengo una pérdida. Porque todo tiene que ver con la biografía de vida. Eso es muy importante aclarar porque no podemos poner por ejemplo, podríamos hacer una asociación de madres y padres que pierden a sus hijos y seguramente vamos a encontrar un montón de entrecruces, muchas coincidencias, muchas generalidades, vamos a encontrar muchas expresiones que se parecen unas a las otras con respecto a la pérdida de un hijo, pero si nos vamos a lo unitario, vamos a tener que hacer un traje a la medida porque cada persona y cada familia y cada encuentro con esa pérdida va a ser totalmente distinta. ¿Qué tipos de pérdidas podemos vivenciar los humanos? Hay pérdidas físicas, tangibles, que se pueden tocar, por ejemplo, la muerte de una pareja, la cartera robada, ¿no? La casa que se incendia.
Es decir, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para identificar que obviamente puede haber algo significativo, ¿no? Y además tangible, y además ya no lo tengo, ¿no? En la mano. Pero también hay muchas pérdidas que pueden estar en el área de lo simbólico, aquellas que son perceptibles, extremadamente identificadas solamente por quien considera interesante, apropiado, vinculatorio esa pérdida. Por ejemplo, en lo psicosocial, perder un estatus. Aquí puse como ejemplo que cuando un militar de alto rango tiene que jubilarse y ya no es el capitán, el sargento, y entonces tiene que acomodarse psicosocialmente a otro rol, a lo mejor el de padre, el de abuelo, el de hermano, que pueden ser igualmente significativos, pero imagínense cuántos años de vida nosotros percibimos nuestra persona en un rol, en un estatus. Y cuando me refiero a estatus, me refiero a cómo nos desempeñamos en la vida, ¿no? También sucede, por ejemplo, con las madres, cuando los hijos parten de casa derivado de muchas decisiones de ellos, por ejemplo, estudiar, casarse, vivir en el extranjero, y que en esa consideración de tener un rol preponderante como madres, nos vemos desvinculados de ese rol. Y así por el estilo podríamos hablar de muchas cosas que no son tangibles, pero que son igualmente importantes a la hora de considerar las perdidas. También, por ejemplo, perder en una pareja cuando se trata de un divorcio, perder la independencia durante una enfermedad, porque a veces sucede también mucho que al sentirnos enfermos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, estamos indispuestos de inicio a reacomodar, ¿no? Tendríamos que parar un minuto e identificar qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué es lo que nos está imposibilitando durante una enfermedad. Hay enfermedades más o menos graves, y algunas veces me han expresado algunos pacientes, yo misma cuando he estado enferma, considero que a veces estamos un poco encarcelados, ¿no? Y que no somos los que éramos de cómo nos conocíamos, y por lo tanto representa una pérdida para nosotros. Pues, por ejemplo, literalmente perder la libertad si estoy secuestrado, si estoy encarcelado, la pérdida de la ilusión, la pérdida de un sueño, la pérdida de nuestras cosas valoradas, ¿no? De la juventud, de la confianza, la seguridad en la vida. Todo esto último es una pérdida de sentido de vida, que por supuesto se puede ir fabricando. Hay muchos modelos en donde podríamos nosotros apoyar y aportar a la persona doliente para que pueda volver a tener un ritmo, una toma de decisiones para volver a significar su vida. Pero de inicio, lo primero que sucede es que no encontramos un significado de inmediato, ¿no? Solo podemos ver la pérdida. Se dice en tanatología que hay una visión de túnel, es decir, vamos a imaginar que solamente estamos con esta mirilla, y lo que alcanzamos a ver es el dolor de lo que hemos perdido. Eso puede ser un estado perfectamente natural. Es un poquito romántico pensar que, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, si es amputado por alguna razón, lo primero que se me viene a la mente es que le digan: no te preocupes, puedes ser atleta paralímpico, hay muchos que ganan medallas. Y por supuesto que están en lo cierto, pero debe haber un proceso en la persona primero para entender su nueva realidad e identificar de qué tamaño es el dolor que está sintiendo por aquella pérdida. Entonces, esas experiencias son, no son ajenas al ser humano. Creo que en todas las etapas, absolutamente en todas las etapas de la vida, desde los más pequeñitos hasta las personas adultas mayores, van a estar experimentando alguna relación de ausencia, más bien, sí, una relación de ausencia derivado de que ya no se encuentra eso que los vinculó en el cariño, en el amor, en la intimidad, en la seguridad. Entonces, para cada una de las etapas, pues hay una visión, ¿no? Aunque cada persona tiene su propia manera de manifestar su duelo al tener una pérdida, sí es importante tomar en cuenta qué edad se tiene, qué circunstancia, qué biografía de vida, quiénes conforman su red de apoyo. Por lo tanto, bueno, vamos a ir identificando eso. Con respecto a
las pérdidas, yo creo que la mayoría de las personas en general, a pesar de que tenemos cierta conciencia de que las cosas cambian, que son súper, hay mucha incertidumbre y que lo único seguro es que todo se mueve, ¿no? Que hay un cambio, incluso puse aquí en la lámina, de hecho, cualquier cambio implica una pérdida, cualquiera que pierde es imposible que se haga sin cambio, ¿no? O sea, tendríamos que identificar que movernos de la primaria a la secundaria, de terminar nuestro ciclo de estudios para estar en un trabajo, de estar solteros a estar casados, de estar en un país a vivir en otro país. Cada aventura de cambio, aunque sea consensuada, aunque sea hecha, promovida por nosotros, también tiene su grado de dificultad. Y dentro de ese decidir, ¿no? Cuando nosotros perdemos, o sea, por ejemplo, si yo me mudara de ciudad, que fue el caso, tuve que aclarar en mi mente, ¿no? Primero que no quería perder ciertas cosas que me hacían sentir cómoda y me hacían sentir muy bien. Y enseguida el hecho de que pues, es imposible que yo pueda obtenerlo todo, porque cuando tomo una decisión es muy posible que yo renuncie a otras cosas. Y eso es una realidad, ¿no? Estamos experimentando una alteración constante de ganancias y de pérdidas, ganancias y pérdidas, y esto se deriva algunas veces por nuestra decisión, porque tenemos que movernos hacia un cambio, y en otras ocasiones, bueno, son las circunstancias de afuera, ¿no? Son las incertidumbres de la vida, son las contingencias de la vida, pero siempre necesitamos recursos internos para afrontar esa tragedia o el dolor, dependiendo del grado de significado que tenga la pérdida que he tenido. Entonces, sí es importante que comprendamos primero que siempre vamos a estar perdiendo, pero eso no significa que siempre estar perdiendo significa siempre estar sufriendo. No son dos cosas iguales. Número dos, que algunas pérdidas están derivadas de nuestras decisiones, porque tenemos que elegir, ¿no? Y al elegir tendríamos que aprender también a renunciar a ciertas cosas, porque no es que no se pueda tener todo, sino que todo viene de la mano de un momento biográfico, histórico de nosotros, ¿no? A lo mejor yo puedo tener hijos, casarme, tener, no sé, ponerme a estudiar una maestría. No es que algo esté impedido para nosotros, yo solo digo que en la historia particular de alguien tendría que haber una reflexión y decir, puedo con todos estos proyectos, con cuál quiero empezar, cuál es prioritario para mí, por qué tengo que dejar en el tintero esto otro. Y eso es ser consciente con nuestras renuncias. A lo mejor no son renuncias para siempre, sino son renuncias temporales y aún así tendríamos que ir tomando decisiones. Por lo tanto, pues la verdad que la única verdad que hay es que la vida tiene un montón de cambios y por lo tanto esos cambios nos implican perder algo, pero más adelante veremos que también implica ganar. ¿Qué costo puede tener o qué implicaciones puede tener el que nosotros entendamos o aceptemos que tenemos alguna pérdida? Por ejemplo, tenemos que comprender qué habilidades tenemos y cómo usamos las experiencias pasadas previas a la que me está sucediendo ahora, porque eso sí es bien importante, aunque todas las pérdidas podrían ser muy diferentes, no solo en persona, sino hasta en mi propia persona. Eh, la intensidad, la dimensión, la intimidad de la pérdida que tenga puede ser muy diferente donde, en transcurso de vida. Sí valdría la pena reconocer si estoy usando habilidades del aprendizaje pasado o si aprendí algo, a lo mejor todavía no soy muy hábil, ¿no? Para ir obteniendo aprendizajes de otros momentos difíciles o eventos difíciles de mi vida. Otra situación que puede ser bastante problemática a la hora de enfrentarnos a una pérdida puede ser los gastos catastróficos o de bolsillo. ¿A qué se refiere eso? Los gastos catastróficos son los enormes, los grandotes en donde tienes que vender la casa para solucionar algo, el auto, cambiar de ciudad. Lamentablemente en algunas situaciones, como por ejemplo en desastres naturales, pues se pierde todo. O sea, esa es totalmente una pérdida catastrófica, ¿no? Y hay otras que son de bolsillo. Yo conozco, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor ahorita en la pandemia se tendría que mirar de otra manera, pero más o menos en términos generales,
cuando se tiene hospitalizado a un paciente o cuando se tiene que ir a tratamientos constantes, el simple hecho de gastar en los pasajes, dónde vamos a comer, si me piden copias fotostáticas, todos esos gastos que desde la economía se llaman gastos hormiga, pueden ser un gasto de bolsillo. Se ven pequeñitos, pero lo vamos sumando y nos empiezan a acarrear problemas económicos, ¿no? Y quizás con eso desestabilidad económica, que también puede sumarse a la pérdida principal. Otro tipo de costos que pueden generarse a la hora de enfrentarnos a una pérdida es tener fatiga por compasión. ¿A qué se refiere la fatiga por compasión? Esa no solo la tienen los médicos o los trabajadores de la salud, sino también, por ejemplo, las redes de apoyo o familiares o cuidadores primarios de la persona que en general haya perdido algo, el doliente principal. Ahorita vamos a ubicarnos, por ejemplo, no por ejemplo, sino más bien vamos a ubicarnos de lleno en lo que sucede cuando se le ha generado un diagnóstico de una enfermedad, una coagulopatía a un paciente que por lo que he podido estudiar con ustedes, afortunadamente me han permitido aprender mucho de ustedes, pues en muchas ocasiones se hace a edad temprana. Entonces, quizás ahí el asunto de la fatiga de la compasión venga muchísimo, mucho más inclinado hacia el papel de la madre, el rol de la madre o cuidadora, que también por estadística es mucho más la mujer que el hombre. A lo mejor madre, abuela, tías, son las que participan de manera estadística con más frecuencia en el cuidado del paciente. Y bueno, a veces estas personas que están al cuidado del paciente con hemofilia o con coagulopatías, consideran que a veces no es suficiente lo que están haciendo, se sienten desgastadas porque no hay, como que no hay avance, no se ve reflejado todo el esfuerzo que hacen por más amor y pasión que pongan, ¿no? Entonces, esa es una fatiga de la compasión, decir yo quiero estar amorosamente en este asunto, pero a veces me rebasa y no me siento ya tan capaz y a veces me pregunto cuál es la dirección, hacia dónde voy con esto. Otra cosa que puede suceder y que esto es una reacción totalmente biológica, neurológica, psicosomática, es decir, que se ve y se siente en el cuerpo, es la fatiga crónica. El experimentar el hecho de que llegamos muy lejos con el esfuerzo, ¿no? La exigencia de cuidar a un paciente hace que a lo mejor nuestro sistema nervioso colapse y puede venir en forma de fatiga crónica, es ese cansancio agotador, esa falta de concentración, ese tener como se diría vulgarmente, la pila bajita y no poder conciliar el sueño, no comer adecuadamente, todo eso que se va acumulando al cuidado de un paciente mientras nos acomodamos al diagnóstico. Quizás más adelante con el aprendizaje, así como nos decía la maestra María de los Ángeles, con el apoyo, con el cuidado, con el aprendizaje, este tipo de cosas se puede ir resolviendo, frenando y ya vamos a tener un ojo clínico para que no suceda y no se vaya como hilo de media. Pero estamos hablando del coste en cuanto nosotros sabemos de qué pérdida estamos hablando y nos estamos apenas habituando a ella, o todavía no tenemos toda la información, o todavía no tenemos todo el apoyo, ya sea derivado de la familia, de otras redes o de las propias redes que estamos formando. Por eso, dicho sea de paso, por eso se formó la red INPEI, para que hubiera un espacio más a donde acudir pues para solicitar información, apoyos y aprendizaje, ¿no? También otra cosa que puede suceder durante el costo de la pérdida es el burnout, que es llamado como, bueno, la traducción podría ser es quemarse, ¿no? O sea, nos extinguimos, nos quemamos porque hemos llegado al uso extremado de toda nuestra capacidad, tanto mental como física. Por lo tanto, el burnout también puede tener síntomas de los cuidadores primarios, ¿no? O de quien esté a cargo del paciente. El propio paciente también puede estar en burnout porque a lo mejor se sigue exigiendo cosas que hacía antes y todavía le cuesta trabajo aceptar y modelar en este proceso esta pérdida, ¿no? Cómo reencontrar una nueva fórmula para sí mismo y también para el entorno que se está viviendo.
se modifican los apoyos en el entorno de redes. Eso sucede mucho porque cuando estamos enfrentando una enfermedad o un diagnóstico o un pronóstico que no siempre es tan favorable, honestamente es que muchas personas se ponen a pensar con mucha seriedad si son capaces de otorgarle apoyo y ayuda a las personas que están enfermas o a las familias de esas personas. Entonces, por alguna razón, la pérdida no solo es el hecho de perder mi salud y perder a lo mejor ciertos equilibrios, ¿no? Económicos, emocionales, sino además también literalmente perdemos personas porque se alejan de nosotros en esa dificultad de ellos, ¿no? De no saber comprender de qué manera ayudar, si estarán capacitados y a lo mejor como en una gran coladera, yo siempre les digo que en un duelo es como una gran coladera en donde se va cirniendo como la harina, ¿no? Lo que se va a quedar y lo que se va a ir, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy recurrente cuando nos enfrentamos a una pérdida, es como un efecto dominó, en donde vamos a ir identificando otras pérdidas alrededor de la pérdida primaria. También hay una reticencia cultural a la apertura del tema de enfermedades en la biografía de la persona. ¿A qué me refiero? A lo mejor, bueno, sucede con muchas otras enfermedades. Quiero pensar ahorita, por ejemplo, en el VIH. Hace muchos años, y no sé todavía ahora, lamentablemente, pero cuando inició el conocimiento de esta enfermedad, había mucho tabú alrededor. Entonces, culturalmente no se quiere hablar del tema, no se dice, no se expresa con naturalidad y por supuesto enfrentar una enfermedad sin hablar del tema y si nosotros en nuestra biografía de vida, no todo lo cultural, lo social y lo familiar me indican, no expreses que estás enfermo, hay cosas que pueden resultar vergonzosas. También sucedió muchísimo con el cáncer, o sea, hace muchos años hablar acerca, no quiere decir que no suceda aún, pero sobre todo hace algunos años, hablar de cáncer era como no lo digas, eh, eso se contagia, no me quiero juntar con personas que están enfermas, ¿no? Toda esa idiosincrasia también la tendríamos que tomar en cuenta y eso también puede ser un coste a la hora de tener una pérdida, identificada una pérdida, sobre todo la de la salud. Otra cosa que podría ser dificultar o no el proceso de comprender y aceptar una pérdida es la combinación de estos factores. ¿Qué edad se tiene? ¿Qué escolaridad? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué género? ¿Qué ocupación? ¿Qué lugar estratégico se ocupa en la familia? Es decir, el rol. Porque no es lo mismo que se tomen decisiones sobre un pequeñito, sobre un adolescente, o que yo como adulta tenga que tomar decisiones sobre un pequeño o sobre mi persona, ¿no? Y en relación a mi plan familiar, a mis estrategias. En algunas ocasiones muy particulares, sí puede haber trabas por la edad que tengo, por la escolaridad que tengo, por el género que tengo, la ocupación que tengo, y eso podría mermar mucho más esos costes que les decía de la pérdida. La idea del tiempo. La sensación que tenemos con el tiempo los humanos es muy lineal, por lo tanto, lo que sucede así, si me lo dicen anticipado, si me lo dicen repentinamente, también va a implicar muchísimo cuál va a ser la intensidad de mi duelo. Yo no sé cuál sea la estadística o porcentaje de anticipación, ¿no? En el diagnóstico de alguna coagulopatía o de la hemofilia, pero quizás pueda haber una ventaja, ¿no? Preparatoria para cuando viene un bebé que posiblemente tenga una coagulopatía o que posiblemente tenga hemofilia. El apoyo, la información, en la cercanía a la que podemos nosotros accesar con el tiempo, o sea, teniendo tiempo de ventaja, a lo mejor ayuda mucho más a esa familia a entender la pérdida y a ir tomando soluciones y decisiones asertivas durante el proceso. Pero si de repente he sido avisada, a lo mejor mi sensación del tiempo, ¿no? Que ya me apremia y que ya está encima de mí, hace que yo me sienta todavía más comprometida en mi reacción con el duelo, ¿no? A lo mejor más incómoda, menos protegida,
más asustada, ¿no? Tener más miedo, menos sensación de gusto con el porvenir, ¿no? O sea, al contrario, se avecinan cosas peores, podré estar mejor durante el proceso. Y luego las condiciones generales de salud, de autonomía y de independencia, porque si bien es cierto, estamos hablando, por ejemplo, de un diagnóstico de alguna enfermedad en la sangre, eso no significa que no haya otras cosas añadidas o que se puedan añadir en el camino, como por ejemplo tener diabetes, hipertensión, tener algún problema musculoesquelético, algún problema en el sistema nervioso, y esto me puede provocar que yo tenga todavía menos autonomía e independencia durante el desarrollo de mi enfermedad. Así que, bueno, ahorita estamos hablando de las cosas que se pueden poner más difíciles durante el captar, entender qué sucede con una pérdida. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el balance? Cuando nosotros ya por fin entendimos, más que entender, porque ya nos dimos cuenta y ya no podemos cambiar ya ni siquiera es una incertidumbre, ya el cambio ya está hecho y por lo tanto ya tengo el diagnóstico en la mano, empezamos a ver los balances, qué va a suceder, cómo voy a poner yo mis oportunidades o no oportunidades. En este caso puede haber balances que casi siempre tienden más a lo negativo. Por ejemplo, el estar calificando yo debería hacer o yo debería, ¿no? Los deberías, el deber y no el ser. O sea, es decir, replantearse yo como persona, cómo debo dirigir ahora mi vida respecto a lo que me acaban de avisar o lo que yo estoy padeciendo. Y en esa sensación tan terrible de cumplir patrones, de cumplir paradigmas, de cumplir ciertas metas, a lo mejor estoy dejando la oportunidad de replantearme quién soy yo y ahora cómo debo hacer las cosas, ¿no? Y es una excelente oportunidad para reevaluar nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores para una nueva realidad. ¿A qué me refiero con revisar esos sistemas de creencias y valores? El sistema de creencias, que sí puede incluir una creencia religiosa, no es nada más eso, sino cuáles son los modelos o las percepciones que tengo yo respecto a las cosas, ¿no? Yo creo que soy valiente, yo creo que esto es imposible, yo creo que esto no está bien visto. Ese es el sistema de creencias. Cómo yo autorregulo, dimensiono, tomo decisiones en relación a lo que yo consiento con mi vida. Si se son muy pequeñitos los que tienen el diagnóstico, pues no es que lo tengan más fácil, pero bueno, están apoyados por un adulto, y les repito, estadísticamente casi siempre más por mamá que por otro adulto. Y bueno, ahí es en el sistema de creencias en lo que se tiene que reevaluar, pues va a ser el de la mamá, para que sepa cómo enfrentar algunos retos de una nueva realidad con respecto a ella y a su hijo, ¿no? Y también el sistema de valores. Yo les digo a mis pacientes o a mis alumnos, el sistema de valores es como si tú tuvieras una cantidad de zapatos y tienes tus zapatos favoritos, ¿no? Tienes, no sé, tus zapatos tenis están muy cómodos o tienes unos zapatos de tacón muy preciosos, de diseñador. Aquí el asunto es que el sistema de valores, regularmente estamos hablando de sistemas, perdón, de valores universales. El amor, la fidelidad, el trabajo, la comprensión, la solidaridad. Ese es el sistema de valores. Eso, a diferencia de nuestro sistema de creencias, que va más con nuestra moral, con lo que hemos aprendido de la familia, de lo cultural, el sistema de valores es más bien los valores universales que nos constituyen. Entonces, como ese par de zapatos que nos gusta usar muchísimo, que incluso no queremos dejar, es abrir esa ventana y esa oportunidad tanto a los pacientes como a los cuidadores y a las redes de apoyo para que utilicen tantos pares de zapatos como sea posible en la situación adecuada y correcta. Aunque yo adore traer mis zapatos tenis, es muy posible que a lo mejor necesite cambiar de ese valor bueno, no cambiarlo, sino más bien utilizar otro valor en ese momento y usar unos zapatos de tacón para una fiesta formal o usar unas botas gruesas para el frío.
Es decir, a lo mejor yo siempre me caracterizo por ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy valiente. Ese es uno de mis valores universales, de mi sistema de valores. Pero entrando en materia, ¿no? Cuando tenemos que hacer esos balances, a lo mejor valdría la pena ser más comunicativos, delegar más, ¿no? O sea, utilizar otros pares de zapatos, porque si solo me quedo en los zapatos que siempre uso de ser fuerte, posiblemente voy a tener una sobreexigencia, porque ser fuerte siempre, siempre en este modelo de reacomodarme a una nueva realidad va a ser de verdad un reto muy, muy difícil. Entonces, sí tendríamos que acudir al uso de otros valores o de otros zapatos, dependiendo de la circunstancia. Y aquí quizás la tanatología viene mucho a ayudar a hacer esas reflexiones de cómo podemos implementar, modificar, cambiar. Bueno, no nosotros como terapeutas, sino más bien la persona que está siendo asistida, que le ayudemos a propiciar esas reflexiones, ¿no? También hay una tendencia a atribuir todo al destino. O sea, la vida me trajo, la vida me hizo, yo no tengo poder sobre esto, ¿no? Y en términos generales es así, o sea, la verdad es que las personas no se enferman o no adquieren una enfermedad porque se forman en la fila de la hemofilia, ¿no? Y entonces la culpa es de ellos porque se formaron en esa fila. La verdad es que no es así. Eso es una contingencia de la vida, ¿no? Eso definitivamente es una contingencia y sí no hay mucha posibilidad de elección. Sin embargo, no le damos tanto peso tampoco a la libertad propia, ¿no? A lo que podemos hacer. Es verdad, o sea, esa fue una contingencia, apareció una enfermedad en mi vida, tengo que comprenderla, tengo que prepararme, tengo que hacerme como a la idea de que yo tengo que convivir con esta nueva condición, ¿no? Entenderla, pero eso no significa que yo no tenga decisión propia para mover otras situaciones, ¿no? Entonces, si solo me veo yo como enfermedad, en lugar de verme como Edith, como Ezequiel, como Roxana, ¿no? Que son personas que tienen una voluntad, que tienen un sistema de creencias, que tienen un sistema de valores, a lo mejor va a tornarse así de dificultoso, ¿no? Porque nos vamos a ver solo como la enfermedad y eso nos va a costar mucho trabajo cambiar el paradigma de que todo lo de afuera nos está lastimando y nosotros no tenemos poder para tomar decisiones diferentes. En ese balance, otro de los conflictos que también podemos entender son las condiciones físicas y los estados psíquicos también que ponen un límite. No solo por tener la enfermedad, sino puede haber previamente algunas situaciones emocionales que ya hayan estado gestadas en ese ambiente, ¿no? Familiar o de la persona, y que sí les puede poner un límite a esa nueva creación de realidad, ¿no? Sin embargo, también tenemos que entender que esos límites, muchos de ellos, tienen un montón de flexibilidad. Son como ligas que se pueden adaptar. Algunos serán sumamente rígidos y la verdad es que será casi imposible moverlos, pero sí tenemos que escudriñar un poco más, o sea, tener incluso la curiosidad, ¿no? De escudriñar de esos límites cuál puedo yo eh, estirar un poco más y hacerlo un poco más como arcilla, ¿no? Para que yo le dé forma y no más bien que se quede así rígido. ¿Qué se gana al tomar las riendas de la enfermedad? Yo creo que aquí vamos a empezar con el lado luminoso y brilloso de ese asunto de haber entendido que, bueno, ok, tenemos una pérdida que aceptar y que nos está doliendo o que nos está poniendo a prueba, pero yo creo que sobre todo si tenemos acompañamiento tanatológico, digo, a veces hay personas que les es imposible tenerlo, estoy hablando de una situación ideal, sería maravilloso, ¿no? Que muchos tuvieran un acompañamiento tanatológico, pero digamos, si nosotros estamos en ese momento o en el rol o en el papel de acompañar a alguien con una enfermedad, ¿no? Que va a enfrentarse a un cambio sustancial en su vida, a lo mejor esa conversación frente a frente, ¿no? Sin tabúes, en donde se pueda compartir, hacer cuestiones, ¿no? Analizar, desahogar,
disminuye mucho la angustia. Se puede opinar, sí, pero no se le puede dictar a la otra persona qué hacer. Lo que sí es que la otra persona puede empezar a tomar decisiones y nosotros podemos otorgarle un espacio seguro sin hacer un juicio de valores. Eso le ayuda muchísimo a la persona cuando empieza a tomar las riendas de su enfermedad o si es cuidador primario de la persona enferma, ¿no? Tomar las riendas en un lugar en donde no sea enjuiciado, en donde no lo estemos calificando y donde pueda charlar abiertamente de lo que está pasando y sintiendo. Otra cosa valiosa que puede pasar cuando se está acompañando, se le ofrece compañía correcta a una persona es darle disparadores, preguntas reflexionantes muy importantes en el momento preciso, con la intención y el tono adecuado para que nosotros también seamos acompañantes honorables, sensibles, empáticos y hacer, como les dije anteriormente, un traje a la medida. Me refiero más sobre todo a los tanatólogos, ¿no? Para que miremos que cada doliente es único, no importa que estemos tratando a personas con enfermedades de la sangre, o sea, eso es una generalidad y podemos tener un grupo en donde estemos atendiendo a solo personas con hemofilia, solo personas con alguna coagulopatía, y sin embargo, no puede pasar por alto el hecho que nosotros miremos lo único del doliente, la unicidad de ese doliente. ¿Qué otra cosa puede ganarse cuando se acercan a una red de apoyo importante? Pues también un consejo asistido. El consejo o la relación de desarrollar ese consejo ayuda al autoconocimiento al paciente. Cuando hablo de consejos, no me refiero a que nosotros le digamos al paciente, tú deberías hacer esto. Cuando hablamos de consejo en tanatología, estamos refiriendo a acompañar al otro, a disparar esas reflexiones y que él se vea en varias posibilidades. Oye, ¿no te has imaginado que quizás podrías hacer esto? ¿Te imaginas en este otro panorama? A eso me refiero con la consejería. Nosotros no vamos a decirle, tú deberías hacer esto. Lo que vamos a hacer es simplemente ponerle como un abanico de posibilidades en donde él se mire o la persona se mire o la familia y pueda a lo mejor decir, creo que esto es razonable, creo que esto sí lo alcanzaría a hacer, creo que esto sí lo puedo ejecutar, ¿no? Para que entonces ese es el arte como de ayudar a las personas a reflexionar, ayudando a utilizar técnicas que favorezcan a sus decisiones adecuadas, pero sin intervenir para parecer impositivos, ¿no? Es decir, le vamos a ayudar al paciente, sobre todas las cosas, al paciente y a la familia y a los cuidadores, a que conserven ante todo su autonomía. Para que en ese proceso autónomo ellos sigan en avance y en cambio, porque esta no es la única cambio que se va a suscitar, ¿no? De estar sano, estar enfermo o de conocer un diagnóstico a no saberlo. Va a suscitarse muchos avances y muchos cambios, pero afortunadamente ya tendrían que irse haciendo con plena conciencia, ¿no? Ese sería el grado de responsabilidad, de compromiso, de ayuda de quienes estemos acompañando a fortalecer la autonomía de algún paciente. Y como les decía antes, nosotros no damos soluciones, pero estamos en un diálogo constante para que podamos escuchar, responder, provocar reflexiones, disminuir la ansiedad para que se adapten a esa nueva realidad, que disminuya el coste emocional y que pueda aumentar el grado de satisfacción en todos los implicados, no solo en la persona que está enferma, sino también en los que están cuidando o en los que están apoyando. También otra ganancia que hay aquí es que se constituye un equipo, identificamos un equipo y eso es valiosísimo, o sea, no estamos solos enfrentando, sí somos los que portamos, bueno, vamos a decir, quien esté enfermo, el que porta la enfermedad, pero eso no significa que no pueda haber asistencia, que se pueda delegar algunas cosas, también lo mencionaba la maestra María de los Ángeles, ¿no? Hacer equipo y saber que quién se hace responsable de cada cosa, ¿no? Identificar bien las responsabilidades, pero hacerlo en equipo y eso es maravilloso porque todos conjuntan la fuerza de cada quien y se hace un mejor acompañamiento.
Bueno, pues no sé si me va a sobrar espacio, ¿no? Pero quisiera hacer algunas conclusiones al respecto de lo que acabo de mencionar y es que la experiencia de las dificultades del cambio es una de las mejores escuelas de vida. La verdad es que sí es impactante, pero cuando nosotros podemos trascender al dolor que nos causó la pérdida o al sufrimiento, nos queda una enseñanza valiosísima que podemos utilizar en otras experiencias de vida y que podemos seguir utilizando en la adaptación de esa realidad que ahora tenemos que formar nosotros. Siempre se puede comenzar de nuevo. Por fortuna, no es lo mismo que comenzar de cero, porque yo creo que hasta en esa sintaxis de esta enunciado hay una gran diferencia. Comenzar de nuevo se siente como de verdad una mano atrás y otra mano adelante, sin nada. Y otras veces lo que tenemos es nuestra experiencia y lo que tenemos también es quizás un equipo interdisciplinario que está pendiente pues de orientarnos, ¿no? Entonces, sí se empieza de nuevo, pero no necesariamente se empieza de cero. Ante la realidad de no poder cambiar las situaciones que se están presentando, ¿no? Yo no puedo cambiar mi condición de enfermedad en la sangre, pero siempre se tiene la oportunidad de cambiar nuestra actitud ante lo que está pasando. La posición en la que nosotros qué vamos a ofrecer de nosotros, qué disposición, qué significado, ¿no? Le vamos a dar a qué nuevo sentido de vida le vamos a dar al hecho de que está habiendo un cambio trascendental en nuestras vidas, hace mucho la diferencia. O sea, está bien, no puedo cambiarlo de afuera, pero yo sí me puedo cambiar y eso pues es muy logoterapéutico, eso lo dijo, estoy parafraseando a Víctor Frankl, que además me parece muy sabia esta expresión, y siempre es nuestra actitud ante lo que está sucediendo. Eso sí lo podemos modelar, cambiar, elegir, decidir, aunque no podemos cambiar la otra parte, ¿no? Siempre hay un trabajo que hacer ante las dificultades y es ayudar a que prevalezca el amor a la vida como una recompensa que ayuda a aliviar el peso del reto del nuevo cambio, el amor propio y el amor empático a los demás. Siempre se puede hacer algo. Cuando hablamos de una enfermedad, sobre todo, el hablar de decir ya no hay nada que hacer, creo que son palabras terribles, contundentes y no necesariamente ciertas. Siempre se puede hacer algo, siempre, incluso con una persona enferma que tiene muy comprometida su salud y su vida. Siempre se puede trabajar con amor en ese acompañamiento, buscar de qué manera solventar las dificultades, aunque no podamos necesariamente ayudarlo a conservar la vida, pero sí le podemos ayudar a que tenga todo un equipo o herramientas o material o pensamientos o reflexiones en donde prevalezca el amor de vivir bien y con calidad hasta el último momento de sus días. Y eso yo creo que queda bien para todos, no nada más para las personas que están con una enfermedad. Yo creo que si todos consideráramos que en cada dificultad podemos hacer que prevalezca el amor a la vida, ¿no? Esa sensación de compensar que duelen algunas cosas que perdemos, pero que siempre se tiene el regalo de la vida y que además podemos autoamarnos, recibir el amor de los demás y darle amor a otros. Yo creo que eso también puede ser muy significativo. Y por último, voy a dar una reflexión que esa es totalmente mía. Yo se las dejo al coste para que ustedes digan si pueden contestar esta pregunta y es, aprendamos a recibir, por favor, no solo a pedirle a la vida que nos dé respuestas. Imagínense de qué tamaño es el impacto que se tiene que notar en tu entorno para que esa enseñanza que recibes sea una verdadera experiencia. Y ya nada más a que ustedes contesten, ¿qué tanto sucederá en tu transformación si aprendes a confiar? Y pues bueno, yo les agradezco profundamente el que me hayan dejado participar. Espero que el asunto de hablar de tanatología pues sea pues inspirador para ustedes, para mí lo es. Y yo estoy a sus órdenes por si tienen preguntas, algún comentario que hacer.
Licenciada, muchísimas gracias. Vaya, la información que nos ha dado es muy, muy importante, muy valiosa, ¿no? Tenemos aquí un comentario de la psicóloga Nayeli, dice, luchar hasta el último momento que estemos en este mundo, ¿no? Y justo va un poco relacionado con esto último que usted nos lanza. Y bueno, me gustaría justo hacerle una pregunta al respecto. Entendemos que vivimos en estas constantes pérdidas, ¿no? Lo tenemos como muy claro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se maneja cuando se vive más de una pérdida significativa, ¿no? Hablamos que tal vez perdemos el trabajo, la pareja, la salud, etcétera. Pues lo que sucede con frecuencia es que tenemos que ir viendo como les decía yo, como en ese efecto dominó, eh, perdón por la pantalla, como en ese efecto dominó que les decía, como esa gran coladera en donde comenzamos a lo mejor con un gran detonador de pérdida y luego se van mirando pérdidas añadidas. A lo mejor el asunto es que vayamos paso por paso. Cuando se trabaja tanatológicamente con pérdidas simultáneas, como en racimo, ¿no? Muchas a la vez o muchas en consecuencia de una, tendríamos que irnos desde la visión del doliente, cuál es la que se debe trabajar con más ahínco o más prisa. Todas se pueden trabajar, pero hay la persona se siente agobiada, ¿no? Porque si nota, puede alcanzar a ver que son muchas cosas las que se están gestando o que se están perdiendo y muchas decisiones las que se tienen que tomar, pero nos vamos paso a paso, empezamos a dilucidar junto con el paciente de todas esas pérdidas, cuál es la que urge desde el criterio del paciente, cuál es la que urge dilucidar y enfrentar para que se vayan haciendo como subir escalones, ¿no? Subir un escalón, subir el otro, porque sí, trabajarlas todas al mismo tiempo. ¿Se puede hablar de todas al mismo tiempo? Sí, pero ir respondiéndola a todas sería un trabajo agotador y tremendo para el paciente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, me gustaría, como para ir cerrando justamente, resaltar esto que usted mencionó y que además teníamos aquí en su presentación, ¿no? Que elegir es un constante renunciar a algo, ¿no? Que no sabemos qué va a ser y que también no quedarnos solo con esa idea, sino que también vamos a encontrar seguramente algo más adelante que puede ser este beneficio, ¿no? Que podemos también obtener acerca de. Entonces, dejarlo como esta síntesis de cambio es igual a pérdida, pero esta pérdida no quiere decir que exactamente estamos como en esta carita triste, ¿no? Como en esta pérdida que Sí, normalmente es a lo que se lleva la palabra, ¿no? claro, como dije hace rato, no todas las pérdidas representan sufrimiento, o sea, no tendría que ser así, ¿no? No necesariamente. Claro, pues muchísimas gracias. Agradecerle, ¿no? El espacio que hizo en su agenda para compartirnos tan valiosa información. Y bueno, pues no sé si tenga algo más para agregar y cerrar. No, pues solamente agradecerles a todos, la verdad es que es un foro muy, muy importante, agradecerle a todos los participantes y a los organizadores que de verdad han hecho un trabajo espectacular, bellísimo, y me siento muy honrada de poder participar. No, pues muchísimas gracias, maestra. Y les